Comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco. Nos hemos dicho que os recomendamos que vayáis a ver ese tesoro del carambolo. Hasta final de año va a estar exponiéndose en el Museo Arqueológico de Sevilla. Si pasáis por aquí, no perdáis la oportunidad de verlo. Además es gratuita la entrada, algo fascinante que tenéis que conocer. Un resto de nuestra historia, posiblemente de ese continente perdido, aunque los arqueólogos digan que no. Los atlantes y los tartesos, casi nada. En esta segunda hora os vamos a contar historias que no conocéis de los Beatles. Uno de nuestros músicos, colaboradores, ha tocado allí donde estaban ellos, conoce un poco historias inquietantes y ya veréis qué sorprendentes. Y sobre todo, se cumplen 20 años de uno de los avistamientos más extraños que se han dado en la historia de la ufología. Esta noche, junto a Javier Sierra y Antonio Umneos, os vamos a dar todos los datos. Nuestros sistemas de comunicación siguen abiertos. Si queréis mandarnos algún mensaje, sugerir algún tema, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro chat abierto a ese punto de encuentro de toda la gente del misterio, www.espacioenblanco.es, es la forma de encontrarlo. Aquí tratamos de recoger informaciones de actividades que se hacen en toda España. Antes de pasar a fondo con algunos de los temas para esta segunda hora, os dejamos una información de algo que se va a hacer en Zaragoza. Atentos. Las actividades no paran en este país. Nos vamos ahora hasta Aragón, en Zaragoza, el día 24 de octubre. Dentro de nada va a haber el tercer ciclo de conferencias sobre investigación parapsicológica y exobiológica. Carlos Ollés, su responsable, nos informa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Tú creías que no te íbamos a hacer caso? Pues sí. Vamos a ver, somos una pequeña asociación, somos un grupo de amigos que, bueno, pues lo que hacemos es dedicarnos un poco a estos temas y además, pues un poco el premiar y galardonar en estos ciclos de conferencias a una gente que lleva toda una trayectoria, toda una vida dedicada al misterio y que posiblemente muchas veces pasa un poco y desapercibida, ¿sabes? Uh-huh. Por eso quizá nos ha llamado más la atención y desde aquí, desde el Espacio en Blanco, estamos abiertos a todo tipo de actividades siempre y cuando sean serias como la vuestra. 24 de octubre, ¿qué vais a hacer? Cuéntanos un poco el programa, no tenemos mucho tiempo, seguramente vamos a seguiros la pista. Muy bien, muy rápido. Mira, el 24 de octubre empezamos a las 11 de la mañana. Empezaremos con Carlos Gabriel Fernández, con Voces del Más Allá, que da título también a su libro. Nos pareció un tema muy interesante, por eso lo hemos galardonado. Uh-huh. Luego seguimos con Carlos Gutiérrez Tutor, sí, con su ponencia El Aragón más misterioso, de su libro también más o menos del mismo título. Uh-huh. Por la tarde continuamos con Salvador Freixedo y La Granja Humana. ¿Salvador Freixedo va a estar con vosotros? Sí, bueno, yo en las últimas comunicaciones que he tenido con Magdalena, pues nos ha comentado que sí, que nos han confirmado su presencia en Zaragoza y que es todo un honor porque es una de las vacas sagradas en el tema del misterio y bueno, pues estará con nosotros porque creo que se merece también un premio este señor porque toda su trayectoria, toda su vida en la investigación y divulgación de estos temas, ¿vale? Y nos va a hablar de La Granja Humana, ¿vale? El libro ese que hizo casi más popular a él. Súper interesante. ¿Y alguien más? Sí. Bueno, pues no, simplemente luego cerraremos las ponencias con una mesa redonda moderada por Javier García Blanco, entre los ponentes y los asistentes, para que toda la gente del grupo pueda disfrutar de ellos, para que puedan hablar, comentarles, preguntas, en fin, todo eso, para que la gente participe también de todo esto. Qué interesante. ¿Solamente es el día 24 de octubre? Solamente es el 24 de octubre, o sea, tendremos un programa muy apretado, pero bueno, para disfrutarlo intensamente. ¿El lugar Zaragoza? En Zaragoza, esto es el Polígono Actur, en la calle Avellaneda, Avellaneda número 56, en el Centro Cívico Río Ebro. Centro Cívico Río Ebro, en la calle Avellaneda 56, en Zaragoza. Fácil de encontrar, ¿no? Sí, es muy fácil, junto a un Carrefour, que perdón por la propaganda, pero junto a un Carrefour, para que la gente pueda aparcar bien. Perfecto. Pues ahí está el tercer ciclo de conferencias sobre investigación parapsicológica y exobiológica. Si estáis en Zaragoza, no os perdáis ver, bueno, aparte de todos los demás, Carlos Gutiérrez, etcétera, a Salvador Freixedo. Ya veréis qué personaje. Carlos, lo único que no nos habéis invitado, y eso es lo único que nos duele. No, por favor, os invito, todavía hay tiempo, ¿no? Estáis a tiempo de venir, estáis ya 2 semanas todavía, ¿visto? Hombre, por Dios. Además que es gratuito. Eso te iba a preguntar, ¿hay que pagar algo? No, es totalmente gratuito. Esto lo pagamos nosotros de nuestros bolsillos y pequeñas aportaciones de terceros. ¿Encima? ¿Lo pagáis vosotros de vuestros bolsillos? Sí, claro, sí.
Creemos que el misterio hay que darlo a conocer y darlo a conocer gratuitamente para que toda la gente pueda acceder a él, ¿sabes? Todo un ejemplo, Carlos. Seguramente os vamos, como te digo, a seguir la pista. Un placer, enhorabuena y nos vemos prontito, ¿vale? ¿Página web o algo de información tenéis? Sí, gruposipe.org, 3 W. Grupo, 3 W, grupo... Gruposipe.org. Gruposipe.org. Todo junto. Pues muchas gracias. Suerte estaría en Zaragoza. Cómo me gusta ese acento baño que tienes. Nos vemos pronto, ¿vale, Carlos? Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu programa, Miguel. Un placer. Un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba esa invitación, si estáis en Zaragoza, para esa interesante actividad y ver a Salvador Frisedo, uno de los clásicos de este mundo, aprovechar si podéis. Es el 24 de octubre. Damos un paso adelante. Os contábamos que se cumplen 20 años de uno de los fenómenos con el tema OVNI más inquietantes y extraños que se han dado en la historia de estos avistamientos. Ocurría en Voronezh, un pequeño pueblo perdido en Rusia. Cuando sucedían estos hechos nos pusimos en contacto con nuestros compañeros allí. Lo que nos contaron fue tremendo. Hemos seleccionado una parte de la información con Antonio Neos y Javier Sierra. Para los que no os conocéis el caso, atentos, uno de los más inquietantes. Ahí va, el OVNI de Voronezh. 10 de octubre de 1989, las televisiones de medio mundo abrieron sus diarios con una noticia sorprendente. Un objeto volador no identificado había aterrizado sobre un parque público de la Unión Soviética, causando gran expectación y temor. Así se daba a conocer una noticia que recorrería el mundo entero. Un caso que esta noche queremos recordar rescatando algunas de las informaciones de nuestro archivo. Los hechos habían sucedido a las 18:30 horas del miércoles 27 de septiembre, cuando varios niños que jugaban en el parque de la ciudad rusa de Voronezh y personas que esperaban el autobús habían visto en el cielo una luz rosada, que después se convirtió en un globo de color rojo oscuro de 10 metros de diámetro aproximadamente. Según Vladimir Lebedev, corresponsal de la agencia TASS en la pequeña ciudad rusa, muchos niños habían presenciado el aterrizaje del OVNI y posterior descenso de varios alienígenas en el parque. Ataviado con un mono plateado, botas de color bronce y un disco en el pecho de 3 metros de altura, con cabeza diminuta y 3 ojos, uno de los supuestos alienígenas salía de la nave acompañado por un robot. El extraterrestre emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros que desapareció rápidamente. La extraña criatura tocó el pecho del robot y este comenzó a andar. En ese momento uno de los niños gritó aterrorizado. El extraterrestre le miró y el pequeño se quedó paralizado. Después el alienígena apuntó a uno de los jóvenes con un arma, un objeto similar a un tubo de medio metro de largo, y el muchacho desapareció instantáneamente, para luego reaparecer cuando el ser regresó a su nave y ésta partió a gran velocidad. Lo que acabáis de escuchar son fragmentos de las notas de prensa que se emitieron los días después de la visión de esa extraña nave. Nosotros queremos daros más datos. Para ello rescatamos de nuestro archivo la visita de uno de los mayores expertos del mundo en el tema. Junto a Javier Sierra, se encargará de darnos más detalles de tan singular historia. Escuchemos. Numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Voronezh. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños, unos niños que han relatado de forma muy parecida, muy similar su experiencia. Y esos mismos niños han explicado para Informe Semanal cómo era aquella nave y los seres que descendieron de ella. Por cierto, que el equipo de Televisión Española ha sido el primero de una televisión no soviética en hablar con ellos. De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos.
Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. ¿Lo recuerdan? Eran informaciones de nuestros compañeros de televisión del programa Informe Semanal. Ellos fueron los primeros en estar allí y nosotros les seguimos. Quisimos en aquellos días estar cerca de la noticia. Y desde Moscú nuestro corresponsal nos contó hechos alucinantes que en aquel tiempo se comentaban en la Unión Soviética. Pero de repente, toda aquella información parecía quedarse muda. Un fenómeno visto por miles de testigos, con huellas, con testimonios, se desvaneció. ¿Qué ocurrió? Ese fue el caso de Voronezh. Ocurrió el año del contacto. Un contacto que para muchos se produjo allí, en aquellas frías tierras. Seguro que tras todos estos hechos hubo más, mucho más. Nuestro invitado nos lo contará. Supongo, Antonio, que tú has estudiado el caso de Voronezh. Has estudiado más, luego hablaremos de más casos, pero ¿qué ocurrió realmente? Bueno, lo de Voronezh, para empezar, fue una oleada. La forma como se informó en la prensa a través del famoso boletín de la agencia TASS daba a entender, aunque incluso el boletín hablaba de otros casos, pero igual la prensa occidental lo presentó como un caso de aterrizaje aislado, cuando en realidad fue una serie de incidentes. La primera fase de la oleada fue entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre del año 89, y hubo 5 casos de aterrizajes, incluyendo el famoso de los niños en el Parque del Sur de Voronezh. 5 casos. 5 casos en esa primera fase. Sí. Aquí yo tengo, obtuve un libro de la Unión Soviética, se publicó un libro entero sobre esto que se llama OVNIs sobre Voronezh, y fue escrito por un grupo de 5 profesores e investigadores de una comisión local, ya que existen grupos y comisiones en prácticamente todas las ciudades de la Unión Soviética hoy en día. El tema está en un boom increíble. Y bueno, este libro no solo describe la oleada inicial, pero una serie de otros incidentes que ocurrieron en noviembre, en finales del 89 y también incluyendo gran parte del 90. Así que ha habido realmente una cantidad de casos interesantes ahí. Es parte de toda una casuística que explotó en la Unión Soviética en el año 89. Que vamos a ver seguramente en la tercera parte del programa. ¿Recuerdas, Javier, que el año 89 lo llamábamos el año del contacto? Sí, efectivamente. También tú llegaste a confirmar o a aseverar que realmente se había cumplido, porque el caso de Voronezh fue increíble. Aunque luego trataron de... Sí, se trató de desvirtuar. Una comisión oficial del alcalde trató de explicar, básicamente desvirtuarlo. Dijeron que, también se había detectado radioactividad en una de las marcas de aterrizaje ahí, y se dijo que la radioactividad podía ser relacionada con Chernóbil. Exacto. Además, las noticias que fueron lo llegando, cual es posible. Claro, las noticias que llegaron por TASS cada día eran más confusas, es decir, en un primer momento hubo eran muy confusión, espectaculares, sí. Y después se practicó la política de dar muchos detalles increíbles, absolutamente infantiles en muchísimas ocasiones, para quitar seriedad a un caso y para, por ende, quitar la atención mundial de esa oleada que estaban viviendo sobre Voronezh. Sí, pero yo creo, por lo menos yo he entrevistado a muchos científicos e investigadores soviéticos, incluyendo los más importantes, como el doctor Vladimir Asasa, que es el director del Soyuz UFO Center, que es un centro de coordinación científica de estudio OVNI asociado a la Academia de Ciencias de la URSS, y que tiene un carácter oficial. Y el doctor Asasa, una persona muy seria, y él, yo cuando lo entrevisté en Tokio hace un año atrás, él sí dice que al comienzo él fue escéptico también por la manera como se presentó la oleada, pero que después que tuvo oportunidad de entrevistar a los diversos investigadores y algunos de los testigos locales, cree que ese caso es auténtico. Y todos los otros investigadores soviéticos con los que he hablado también creen que el caso es básicamente auténtico.
La puerta hacia otras dimensiones. Nos habíamos quedado con el caso de Voronezh. Antonio, quizá con las informaciones que tú tienes podrás dar asegurar si aquello fue o no fue cierto. Fue curioso, nos habéis contado un poco todo lo que pasó, de repente dijeron una información, después lincharon la información, dijeron detalles bastante extraños, como que aparecía un robot que hizo desaparecer a un niño, que de repente volvió a aparecer otra vez, ¿no? ¿Eso se puede creer o fue parte de esa cortina de humo que luego intentaron echar? Hay detalles de la historia que ni yo mismo los puedo verificar, ¿no? Porque no he estado en Voronezh y desgraciadamente no leo el ruso tampoco. O sea, que me llega mucho material de Rusia, pero tengo que hacerlo traducir y todo eso toma tiempo. Tengo esperanzas de ir me han invitado a comienzos del año que viene, y así que ahí a ver si podré tener eventualmente una información más completa. Y como te decía, tengo este libro que es el que trata toda la oleada en detalle, pero tampoco ha sido traducido, así que tengo nada más que algunos detalles. Tengo aquí, por ejemplo, unas notas que por casualidad las andaba trayendo en una libreta, que habla de una serie de otros incidentes que ocurrieron en Voronezh. Por ejemplo, en noviembre del 89 hubo otros avistamientos en un lugar que se llama Nuevo Voronezh. Después hubo otro caso en el 15 de enero del 90 en que fue detectado en radar en la base de la Fuerza Aérea de Voronezh, y después en abril de 1990 en el pueblo de Kostenko también apareció un objeto misterioso que dejó unas huellas de 5 metros en una zona de vegetales. Y en fin, muchos casos más. Además, simultáneamente a los ovnis de Voronezh, estaba también habiendo una extraña oleada, sobre todo de casos de humanoides, también en las regiones de los Urales de Perm. Exactamente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí en Perm? Sí, yo justamente presenté un trabajo en un simposio de la MUFON en 1990 que se llamaba la Gran Oleada de 1989 en la Unión Soviética, porque hubo varios incidentes. El de Voronezh fue el más bullado internacionalmente, pero en Perm también hay una zona muy interesante que le llaman el Perm Oblast. Es una zona anómala, y justamente tengo aquí conmigo una copia de una revista oficial militar soviética que se llama Soldado Soviético, una revista totalmente oficial de las Fuerzas Armadas soviéticas, que tiene un artículo que se llama Paratroopers, ¿cómo es esto? Se me olvida a mí en español. Paracaidistas. Eran una escuela de cadetes de paracaidistas y ufonautas, y describe básicamente una expedición de un grupo de cadetes a esta zona, donde les pasó una serie de incidentes extraños. Una de las cosas que la gente que ha ido ahí a esa zona de Perm dice que hay anomalías temporales. Es una de las cosas que más se reportan en ese lugar. En un momento vamos, si os parece, seguir hablando de ese caso. Yo quería centrarme mínimamente 2 minutos más en el caso de Voronezh. Básicamente la información que nos contaron es que aterrizó, fue visto en un parque de Voronezh, fue visto por bastantes personas, decenas de personas, y los niños eran los que daban la información. Niños que aparentemente nosotros tuvimos ocasión de seguir bastante directamente el caso con nuestro enviado especial a la Unión Soviética, nuestro corresponsal allí en Moscú, y contaba que niños que estaban jugando fútbol allí, que lo que llamaba la atención es que todos ellos básicamente coincidían en el relato, es decir, que algo deberían haber visto, no pensaban que se hubieran puesto de acuerdo para contar las mismas cosas. No, y hubo adultos también. Lo que pasa es que los niños fueron los que tuvieron el encuentro cercano al tercer tipo propiamente tal, o sea, los que vieron el objeto aterrizar y estas entidades robóticas muy extrañas salir del objeto. Pero hubo otros testigos, incluyendo un teniente de policía, que vieron el objeto a una distancia un poco mayor. En la Unión Soviética ocurren cosas que no sabemos demasiado. Esta noche vamos a intentar averiguar mucho más. Ahí va nuestra tercera introducción, que nos va a dar más detalles de lo que ocurrió allí. Esta es la ciudad de Voronezh, habitada por cerca de 1 millón de personas y situada 450 kilómetros al sur de Moscú, a orillas del río Don. Fue aquí donde Pedro I mandó construir su flota para dirigirla al Mar Negro. Pero desde aquel hito histórico, Voronezh había quedado en el olvido y no era más que una pequeña ciudad industrial de la Federación Rusa. Desde hace unos días, sin embargo, acapara la atención de todos los soviéticos y comienza a ser conocida a nivel mundial. La razón,
Una oleada de avistamientos de objetos volantes no identificados que han aterrizado varias veces en este parque cercano a la calle Mendeleev. Slava Martinov, piloto de aviación, ciudadano de Varones, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho. Al parecer, en Voronezh no solo aterrizaron una vez, lo hicieron más, en varias y diferentes ocasiones. Pero estos visitantes del espacio no solo han aterrizado allí, también lo han hecho en otros lugares de la Unión Soviética. Nuestro invitado nos contará más casos ocurridos en aquellos lugares. Son una primicia para el programa. Ahí estaba esa información corroborando un poco lo que contabais antes de que ha habido más casos, daban la descripción de cómo era el ovni, etcétera. Pero hay más casos, ¿verdad? Tú tienes, lo esbozabas hace un momentito, parte de la información del ejército soviético acerca de este tema de los ovnis, ¿no? Sí, es muy curioso que a partir de todo esto de la perestroika, el glasnost, pero especialmente desde el último año, una serie de revistas oficiales militares soviéticas han venido publicando en forma regular artículos sobre el tema OVNI. Primero vemos la apertura en la prensa soviética en general. Ahora la apertura esa ha alcanzado a las publicaciones militares, tales como la revista militar soviética, fue la primera en publicar artículos. Después esta otra revista que recién mencionaba, Soldado Soviético, y hay otra revista de la Fuerza Aérea que se llama Aviación y Cosmonáutica, que incluso ha dedicado una serie regular. Todos los meses aparece un artículo sobre ovnis. Es curioso que lo hagan esas revistas militares, ¿verdad? Y, por ejemplo, están informando de casos en el último número que tengo aquí, que es de agosto del 91, el último número que he conseguido, hablan de un caso de un scramble, ¿no? De una intercepción por un piloto en un MiG, que ocurrió hace casi 10 años, pero dicen que hasta hace poco tiempo atrás no hubiese podido ser publicada, solamente ahora. ¿El caso que más te ha llamado a ti la atención de esa información que tienes de la Unión Soviética, cuál podría ser? Bueno, yo creo que el caso más, potencialmente más sensacional, si es que llega a ser verificado, es el misterio de lo que pasó con la sonda espacial Phobos 2. Según se afirma, antes de, bueno, tal vez debiera explicar antes, sí, que el Phobos fue una sonda espacial que se envió en el 89 para explorar Marte, para orbitar el planeta Marte, y esta misión iba a culminar con un aterrizaje de una pequeña sonda en la luna Phobos. Todo iba bien. El primer Phobos había tenido un desperfecto, pero el segundo había llegado a Marte y estaba orbitando Marte y tomando fotografías y haciendo una serie de mediciones, todo iba muy bien, cuando de repente, misteriosamente, se desconecta de la misión de control. Y ocurrieron muchos rumores de que justo antes de ser desconectada, tomó una serie de fotografías de lo que incluso el noticiario soviético describió como una sombra no identificada, de gran tamaño, como de 20 y tantos kilómetros de largo. 20 y tantos kilómetros. 20 y tantos kilómetros. Ahora, una foto que tengo en mis archivos, que se publicó incluso un artículo que hice para
para la revista Más Allá, muestra lo que sí se puede ver como una sombra, una especie de cosa elíptica. Pero recientemente ha aparecido una segunda foto, que estoy tratando de obtenerla, todavía no la tengo en mis manos, pero la he visto, que efectivamente muestra la luna Phobos, y debajo de la luna Phobos aparece un objeto cilíndrico, casi como un lápiz. No he tenido oportunidad de analizarla, o sea que no puedo dar mayores detalles, pero si es que no se trata de algún tipo de desperfecto, evidentemente que eso no podría ser ningún fenómeno natural. Además hay otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica. 30 y tantos kilómetros, me he quedado con ese dato increíble. Sí, entonces la especulación de eso, según lo que algunas personas especulan, es de que efectivamente hay algún tipo de base ahí, no terrestre, y que a medida que esta sonda se estaba acercando y iba a fotografiar todo esto, fue desconectada, digamos. Curioso. Y también, según Marina Popovich, que es una ufóloga muy activa en la Unión Soviética, que fue piloto de prueba y tiene como 100 récords como piloto, es de las pilotos de prueba más famosas de la Unión Soviética, tiene rango de coronel retirado en la Fuerza Aérea Soviética. Ella afirma que una fuente del Politburó le indicó que este tema del Phobos fue discutido en una de las cumbres entre Bush y Gorbachev en Malta. Curioso. Javier, ¿querías decir algo? Sí, que había otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica que es especialmente significativo, y es el de Petrozavodsk, el del famoso ovni Medusa sobre la ciudad soviética de Petrozavodsk. Sí, incluso famoso caso, sí, que incluso dejó agujeros en el pavimento, en los cristales. Sí, es un caso bastante sorprendente. Cuéntanos, Antonio. Bueno, ese caso ya ocurrió hace muchos años atrás, en el 77, y fue explicado con bastante éxito por un investigador y técnico de la NASA, un escéptico, de hecho, James Oberg, como el lanzamiento de un satélite espía, Cosmos, y efectivamente las fechas y todo eso corresponden, pero hay detalles del caso que evidentemente un satélite no puede explicar, que son los hoyos en las ventanas y en el pavimento. Imagínate un ovni gigantesco planeando durante bastante tiempo sobre la ciudad de Petrozavodsk, lanzando haces de luz hacia toda la ciudad, y que de repente los atónitos ciudadanos de esta localidad soviética, cuando el ovni desaparece y digamos que empiezan a recuperar un poco el sentido de la realidad, se encuentran con que el pavimento está agujereado, con que hay cristales de sus casas, de las ventanas de sus casas, que también han sido agujereadas por esos haces de luz, y con que incluso hay desperfectos dentro de los domicilios, se llegó a decir. Es un caso además que, según comentaba Marina Popovich en Estados Unidos muy recientemente, en una de sus últimas visitas, ha sido tomado como casi el caso emblema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y conmemorando un poco el Día Nacional del Ufólogo de la Unión Soviética, se conmemora precisamente el día del incidente de Petrozavodsk. Fue muy popular porque en esa época el tema ovni estaba censurado en la Unión Soviética en gran parte, aunque se publicaban algunos informes, pero sobre todo lo que tenía que ver con humanoides, con entidades, eso estaba francamente censurado. Pero este caso fue tan sensacional que sí se habló públicamente de eso. Otro caso que es muy importante en el sentido de que este caso sí que fue avalado totalmente en forma oficial, ocurrió en la noche del 20 al 21 de marzo de 1990, al este de Moscú, en una localidad que se llama Pereslaval-Zalesky. Y hay más de 100 testigos en eso, incluso hay fotografías que se tomaron desde una carretera, pero básicamente fue detectado por una estación de radar militar y se decoló un avión MiG y el piloto también vio el objeto. Lo interesante de este caso es que el jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética, un general llamado Igor Maltsev, hizo una declaración pública oficial donde describía el caso y concluía que lo que se había visto sobre Pereslaval-Zalesky no parecían ser máquinas terrestres. Uno pudiera pensar que a raíz de tantos datos como existen, estamos rodeados, estamos absolutamente siendo visitados por exploradores del espacio, que así es como lo llamábamos en alguna introducción. ¿Tú qué opinas, Antonio? Bueno, yo creo que el fenómeno es real, eso no me cabe ninguna duda. La gente ve cosas, existen huellas físicas en el terreno, existen registros de radar,
a fotografías, videos, naturalmente que algunas de las cosas pueden y son trucadas, pero cuando vemos la evidencia en global, tenemos algo que no puede ser explicado. Donde vienen las controversias es de qué es lo que son, de dónde vienen. Ahí todavía no hay nada que se pueda decir a ciencia cierta. Yo tengo generalmente divido, después que se han filtrado todos los casos que son explicables, meteoritos, fraudes, etcétera, quedamos con un residuo, ¿no? del 5%, 10%, en fin, las cifras varían. Eso se puede a su vez subdividir, yo creo, en diversas categorías. Algunos incidentes, como lo que se está viendo mucho cerca de bases secretas en Nevada, son, no cabe duda, algún tipo de aviones experimentales, prototipos de las propias Fuerzas Armadas de distintos países, a las cuales les conviene a veces hacerlo pasar eso por OVNI, porque así no tienen que admitir, exacto, de que están testeando un avión stealth, etcétera. Yo creo que otro tipo de fenómeno que también se cataloga como OVNI es algún tipo de fenómeno geomagnético que no está bien entendido por la ciencia. Pero siempre queda después una tercera categoría donde se ven estas llamadas entidades y todo eso. Yo creo que eso no tiene explicación en este momento y que estamos lidiando con algún tipo de inteligencia. Que si es del espacio o si viene de otras dimensiones, no lo sabemos. OVNIs, vida más allá de la muerte, espiritismo, brujería. Ese es nuestro universo. Espacio en blanco. Una puerta abierta al mundo del misterio. Antonio, en la Unión Soviética ha habido también casos de humanoides, hablabas hace un momento de ellos, gente que se haya puesto en contacto con ellos, que los haya visto. Muchísimos también. Sí, están saliendo ahora justamente al tapete, porque como decía antes, durante años, originalmente en la Unión Soviética el tema OVNI era censurado e incluso era atacado como propaganda capitalista. Una de mis frases favoritas la dijo un embajador de la URSS ante las Naciones Unidas en los años 60, cuando dijo que los platillos volantes eran pesadillas de los países imperialistas. Sin embargo, también les ha venido... Sí, la pesadilla la están viviendo ahora. A lo mejor... Perdón, digo que a lo mejor es porque como se están haciendo más occidentales y han cambiado ese sistema comunista y se han pasado al capitalista, pues les vienen las pesadillas también nuestras. Sí, pero lo que ahora se sabe es que efectivamente existían casos. De hecho, esta misma publicación que he mencionado antes, Soldado Soviético, tiene un artículo muy interesante de avistamientos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, por destacamentos del ejército ruso, que en esa época, estando el país en guerra, pensaron que tal vez eran armas zeppelines de los alemanes o algo así, y fueron, se escribieron informes oficiales y todo. Por supuesto no se les llamó ovnis o platillos voladores, nada de eso, sino que objetos que se vieron en el cielo, y después eso se perdió en algún archivo militar durante 70 años. Hasta que ahora está siendo recogido. Ahora ha sido Además, recogido. La pesadilla, en ese sentido que estábamos comentando, imperialista, por decirlo de alguna manera, se ha extendido incluso hasta el tema de los ovnis estrellados, porque también existen casos de ovnis estrellados en la Unión Soviética. No, incluso una de las cosas más interesantes es que la CIA periódicamente tiene un servicio que se llama Servicio de Prensa Extranjera, que básicamente monitorean, ¿no?, todo lo que pasa en el mundo, y han dedicado varios boletines al tema de los ovnis en la Unión Soviética. Y una de las últimas informaciones que hemos obtenido es de que, al parecer, cuando el teniente Haut, a quien con Javier conocimos, hizo su famosa declaración de prensa, que incluso salió en el London Times, esto le llamó la atención a Stalin. Y Stalin mandó que se armara una comisión en la cual formaba parte Korolev, que fue el arquitecto del programa espacial ruso. Y esta es una información nueva, no tenemos mayores detalles, que al parecer los soviéticos hicieron una comisión y no creyeron la historia del globo sonda, se dieron cuenta de que había algo más. ¿Cómo son los humanoides que han visto en la Unión Soviética? Como el resto de la pesadilla que tenemos aquí, altos, muy altos, rubios, guapos, otros pequeños y maliciosos. Sí, todo tipo, pero tenemos unos extraños, como aquellos de Perm o de Voronezh, que son muy grandes y casi sin cuello y con cabeza pequeña,
que son al parecer distintos de lo que se ve en otras partes. En Estados Unidos todo el asunto de los humanoides está dominado por aquellos pequeños con cabeza grande. Sí. En Rusia estaban viendo grandes con cabeza pequeña. Así que, no sé, eso da para tema tal vez para aquellos que les gusta ver un análisis sociológico al fenómeno ovni. ¿Y hay gente, grupos en la Unión Soviética como pasa en el resto del mundo de contactados? Hay grupos de contactados que durante años tenían que callarse porque los ponían en hospitales psiquiátricos y hoy en día están saliendo todos. Hay una explosión increíble de literatura sobre el tema. Prácticamente no hay pan, no hay fósforos, no hay nada en la Unión Soviética, pero hay revistas de ovnis. Es sorprendente, Sí. Miguel. Y por último, has avanzado, Antonio, tu hipótesis, tu idea acerca de los ovnis, pero ¿pueden venir del más allá? ¿O hay que esperar todavía para la respuesta? O indudablemente que pueden venir del más allá, de cualquier parte, pero tenemos que seguir investigando. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Javier Sierra. Gracias, Antonio Uneos. Encantado. Gracias por esas investigaciones, por haberlo contado aquí en el Espacio en Blanco. Buenas noches, Miguel. Gracias, ha sido un placer. Cuidaros los dos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Buenas noches. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Ahí está una de las claves del Espacio en Blanco. Atentos, dentro de poco ya han anunciado su visita a algunos de los personajes más fascinantes e interesantes que hay en el planeta. Monseñor Milingo va a estar con nosotros. Entrevista exclusiva y atentos a lo que nos va a contar. Tiene mucho que decir. Sabéis que es ese, lo llaman el obispo exorcista. Llega desde Portugal, aunque su sede está en Zambia. Excomulgado por la Santa Sede. Un personaje que tiene mucho que contar. Estará en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Y además Raymond Moody estará dentro de poco en Albacete y estará también en exclusiva en nuestro programa para contarnos sus nuevas investigaciones acerca de la vida después de la vida. Hay un Espacio en Blanco apasionante aquí en Radio Nacional de España. En las próximas ediciones no os lo perdáis. Y ahora nos vamos a descubrir los secretos de los Beatles. Esos arquetipos de del nuevo mundo, de la nueva música, cambiaron el mundo y hacían otra serie de cosas. Nos lo cuenta Guillermo Cazenave. Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía. Yo cuando la escucho veo como puertas que se abren, así espejitos que reverberan a la luz. Guillermo Cazenave es el encargado de abrirnos esas puertas desde el país cátaro. Buenas noches, don Guillermo. Hola, buenas noches. Me ha gustado mucho lo de reverberan a la luz. Me quedo con esa frase. Está bonito. Sí, además es que lo veo con esa música tuya que sirve de entrada a esta sección. Uno de tus discos. ¿Cuántos discos tienes, colega? Bueno, no sé si cantidad es calidad, pero he hecho unos 60 y pico o algo así. ¿Qué dices? Bueno, he hecho bastante música. He estado como un maniático durante muchos años y horas grabando, componiendo. Pero bueno, luego paré, o sea, también tuve mi lado de recapitulación. Entre 1999 y el 2007 no hice ningún disco. Estuve 8 años totalmente recluido aquí en el país cátaro. Ya, menos mal, pues si no, tendrías ya 350. Este es nuestro guía, Guillermo Cazenave, y hay
una lista infinita de personas, casi infinita de personas, que quieren acompañarnos en ese viaje al país cátaro. Vamos a ver si acabamos de cerrarlo, hay que hacerlo, Guillermo, hay que hacerlo. Claro que sí, estoy viviendo, como bien sabes, al lado de la Cité, de la ciudadela, del castillo de Carcassonne, del castillo más grande de Europa y quizá el más grande del mundo, y aquí estoy dispuesto a recibiros, a esperaros y a compartir, tanto contigo como con todos los oyentes que quieran venir, pues esta maravilla de espacio que hay aquí, increíble, ¿no? Estamos dando los últimos pasos para poder realizar ese viaje, así que atentos, que ya lo anunciaremos. Guillermo Cacenaves será nuestro guía. Y hoy, aprovechando que eres músico, quiero que escuches esta música. ¿Te suenan, verdad? Es maravilloso. ¿Te suenan, eh? Son los trovadores de toda esta época, los que cambiaron todo. Cambiaron el mundo, ¿eh? Cambiaron el mundo, bueno, fue una cosa tan brutal que yo creo que ni ellos se dieron cuenta de lo que fueron, el vehículo tan brutal que fueron para todos. Bueno, John Lennon en alguna ocasión decía que él era más famoso que Dios, ¿no? O que Jesucristo. Dijo eso en un momento... Estaría un poco bebido, vete a saber tú lo que pasaba. Bueno, fue en un momento complicado y realmente se le complicaron las cosas en Estados Unidos a partir de ahí. Cierto. Pero lo que no cabe duda es que estos personajes fueron alguien que transformó la sociedad de los años, no sé, 70, 80, ¿en qué año estaba? 60, ¿en qué año está grabada esta canción? Sí, bueno, esta Perry Lane es en 66, 67, fue justo en el momento que estaban sacando su mejor disco, Sgt. Pepper, fue la época del Flower Power, el poder de las flores, del hipismo, y donde empezó gran parte de ese despegue que benefició a todos los que luego, tiempo más tarde, pudimos introducirnos en todas estas temáticas. Ya, no todos nos ayudaron mucho, pero parece ser, en estos días se cumplían 40 años de la separación de los Beatles, el 23 de septiembre se cumplían esos 40 años. Es curioso porque hay toda una leyenda extraña detrás de los Beatles, ¿no? Esta es la nueva sección que vamos a hacer con Guillermo Cacenaves. Desde el país cátaro puede ocurrir cualquier cosa en esta sección, porque es un poco como él, disparatado pero genial. Gracias, pero realmente fue una cosa curiosa que ese día que se anunció la separación de los Beatles fue mi primer concierto. Yo tenía 14 años, quiere decir que cuando ellos se iban... ¿Tú empezabas? Sí, empecé, fue mi primera actuación tocando batería, pero fíjate que curioso, este año estuve tocando... Eso te iba a decir, ¿estuviste en la caverna? Sí, en la caverna, en el Cavern de Liverpool, tocando con mi amigo Jeremy. Fue algo realmente maravilloso y la atmósfera, el lugar es casi un tugurio, ¿no? Perdido ahí al lado de los muelles de Liverpool, pero la atmósfera era increíble y realmente todo esto que sucedió con los Beatles y con todas estas conspiraciones que surgieron desde que ellos empezaron, ¿verdad? Porque los Beatles tenían un primer batería, que era Pete Best, que era el guaperas, el de más éxito del grupo. Era increíble las fans que tenían y lo echaron del grupo cuando le salió el contrato, ¿no? Por celos, y lo pusieron a Ringo Starr en lugar de este chico que quedó fuera del grupo. Yo no sabía que habían tenido un batería antes de Ringo Starr. Sí, era Pete Best, el famoso, que fue gracias a la madre de Pete Best. Los Beatles tuvieron equipamiento, pudieron salir adelante, pudieron actuar en Liverpool, y era tan brutal la cantidad de fans que tenía este chico, que en la última actuación que hizo con los Beatles, los otros tres, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, tuvieron que quedarse esperando detrás de los camerinos, porque Pete Best tuvo que firmar 400 autógrafos. Aún no eran famosos, solo en Liverpool. Y fue tal los celos, especialmente de Paul McCartney, que lo echaron, lo quitaron del grupo, pusieron a Ringo Starr. Y así fue un poco la historia, la conspiración, que luego se volvió como una especie de maldición en contra de los Beatles, porque se dijo que Paul McCartney había muerto, que fue reemplazado por un doble. Precisamente es parte de los 40 años del surgimiento de esta especie de historia o de leyenda. ¿Que había muerto Paul McCartney, que era un doble? Sí, Paul McCartney dicen que murió en un accidente en el año 1966, en un accidente de coche, y que fue reemplazado por un tal William Campbell, que era un doble de él, no solo físico, sino también como cantante. Ya. Y, la verdad que lo que hizo después a solas deja mucho, no tiene mucho que ver, por lo menos con los Beatles, ¿no? Unas canciones un tanto... Sí, se perdió toda aquella magia realmente. Incluso aunque esta leyenda fuese no cierta, realmente ellos no tuvieron, digamos que era la unión de esas almas, de esos espíritus
lo que produjo esta maravillosa música, ¿no? Pero bueno, ya vemos que John Lennon murió, George Harrison murió, Paul McCartney hace 2 años, en caso de que sea el mismo, tuvo una operación de 5 horas a corazón abierto, o sea que él vive, pero está digamos, con problemas de salud. Y Pete Best, sin embargo, bueno, ha estado en Barcelona hace 20 días con su nueva banda. Al no haber pasado por todo este filtro tan espantoso de la fama, ¿no? A esos niveles, está más entero, digamos, físicamente que todos los demás. Ya. Parece que como la maldición de los escarabajos se cernió encima de toda esta historia de los Beatles, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, también podríamos hablar de todo lo que tuvo que ver con las grabaciones subliminales, con los mensajes dejados en sus discos, y que había que invertir la escucha de la música para captarlos. ¿Es cierto que lo sabía? Sí, bueno, hay algunos mensajes que están al revés. Esto hoy día se puede ver incluso, bueno, gracias a las ventajas de Internet y de YouTube, hay varios mensajes que, bueno, antes lo teníamos que dar vuelta con el cassette, con la bobina. Cuando yo empecé a investigar esto hace en el año 84, 25 años, realmente pues era increíble. Por ejemplo, en el álbum blanco de los Beatles, que ahora se han reeditado junto a todos los demás, colección remasterizada, podemos ver esa canción que se llama Number 9, donde hay unos mensajes ocultos al revés que tienen que ver sobre... Bueno, es extraña la atmósfera, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, que dice Let Me Out, déjame salir, pero en un ambiente muy fantasmagórico, muy de Averno, de infierno, ¿no? Hay otro que dice Turn Me On, Dead Man, enciéndeme, hombre muerto. Parece que son mensajes que en definitiva, en muchos casos se los ha vinculado a los Beatles con algún tipo de experiencias satánicas, ¿no? Del mismo John Lennon, ¿no? Que compró aquellos edificios donde se rodó la película La Semilla del Diablo. Ajá. Y había esa extraña frase, Helker. Helter Skelter. Sí. Sí, Helter Skelter. Bueno, allí esa canción que fue la que inauguró, podríamos decir, el heavy metal, el heavy rock, porque nunca un grupo de pop había hecho una música tan fuerte. Ellos, luego hubo otros grupos como Led Zeppelin, pero en aquel momento fueron los Beatles también los primeros. Esa canción que es como una especie de experiencia catártica, ¿no? Donde la música estalla con unas frases teledirigidas y unos gritos de Paul McCartney, ¿no? Es muy frenética esa canción que Charles Manson, el asesino o el instigador del asesinato de Sharon Tate, mujer en aquel entonces de Roman Polanski, el director de cine, pues dijeron en su grupo, en su secta, que se habían inspirado en ella, que esa canción era la que les daba toda esa energía, esa vibración, ese contacto con el mundo satánico. Ya. Para terminar, hubo otra época también en la que los Beatles estuvieron con Maharishi, Mahesh Yogi en la India, se volvieron más místicos. Las canciones Master y Lord, me parece que fue la de, sí, y algunas otras que sacó George Harrison. Sí, bueno, en realidad fue Harrison el que estuvo más vinculado al tema del Maharishi, porque hubo algunos incidentes, ¿no? En el sentido de que parece que ellos estaban habitando en tiendas de campaña y el Maharishi, estaba la actriz Mia Farrow, sí. y Maharishi intentó entrar en su tienda de campaña para tener relaciones con ella por la noche. Hubo un incidente y entonces Lennon le dedicó una canción que se llama Sexy Sadie, algo así como sadista del sexo, algo así, no sé si la traducción es correcta, que está en el álbum blanco, donde él dice Sexy Sadie, what have you done? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has intentado hacer? O sea que Lennon no salió nada convencido de la meditación trascendental ni del Maharishi. Lo consideró un carota que quería beneficiarse de la fama de ellos para entrar más en Occidente, pero George Harrison sí, y My Sweet Lord, aunque él ya no era seguidor de la meditación trascendental, en esta canción expresaba todas sus inquietudes espirituales, que luego también pasaron por el filtro de Hare Krishna, de Ramakrishna y muchos otros místicos con los cuales él estuvo al menos siguiendo o estudiándolos. Se cumplían hace pocos días 40 años de la separación de los Beatles, una historia de claroscuros, pero que evidentemente fue un grupo que cambió la historia de la humanidad. Con esta música y con este consejo quizás nos vamos y ahora te despido.
mensaje era ese, que todo lo que necesitas es amor, ¿no crees? Sí, yo estoy en Francia y he empezado con la Marsellesa. De alguna manera, el mensaje es que realmente hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, pensemos lo que pensemos o queramos lo que queramos. El amor es lo que realmente mueve todo esto, es lo que necesitamos, lo que nos une y lo que nos va a elevar. O sea que el Lennon era una especie de Jesucristo, ¿no? Allí luego cuando se dejó su barba, el pelo largo, y decía, todo lo que necesitas es amor. Era un mensaje totalmente crístico, ¿no? Era como un nuevo Jesús que estaba aquí con nosotros. Un profeta de nuestro tiempo, sí señor. Desde el país cátaro, Guillermo Cazenave. Gracias, te veo la semana que viene. Vamos a ir cerrando ese viaje. ¿Dónde se te puede consultar? Si queréis música de esta, que de vez en cuando ponemos en el programa, nos preguntáis por ella. Guillermo Cazenave es uno de los autores, aunque suenan los Beatles ahora detrás. ¿Dónde se te puede consultar, conectar, Guillermo? Sí, de www.gcazenave.net. gcazenave.net. Prepara esas cabañitas que nos vamos al país cátaro. Date una vuelta por ese castillo de Carcassonne. Vaya lugar y vaya ciudad bonita, ¿verdad? Sí, Miguel, yo sé que el tiempo y la distancia no nos condicionan, que estamos unidos a través de las ondas y de todo esto, y realmente te espero con muchas ganas de verte, aunque también iré por Madrid algún día de estos, pero realmente cuando quieras y cuando queráis. Fuerte abrazo, se te quiere, dentro de poco nos vemos, Guillermo. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Chao. A toda prisa nos vamos. Ha sido un placer estar aquí en tierras sevillanas. Esperamos regresar pronto. Las gracias a Javier Martínez, nuestro técnico, que cuidó nuestro mágico sonido, a los compañeros aquí de Sevilla. Gracias también a nuestros compañeros, Padre Llama, Fran Contreras, el equipo del Espacio en Blanco os saluda. Disfrutar del fin de semana, de la semana. Volvemos en 6 días aquí a la cita en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Hay mucho por contaros, no os lo perdáis, y todo lo que necesitáis es amor, es el consejo que nos daban los Beatles. Quizás sea un buen consejo. Seguir en la programación de Radio Nacional, volvemos en 6 días. Cuidaros.